Buenos días, disculpen la demora. Estábamos aquí resolviendo un tema técnico. Entonces, pues primero agradecerles pues que estén aquí acompañándome hoy para presentar pues el informe de gestión de la dirección. Es que no tengo el micrófono. Ahora sí me escuchan. Les agradezco pues que estén aquí acompañándome hoy en esta entrega pues del informe de gestión de la dirección de 2012 a 2015. Pues estoy como muy agradecida y como satisfecha también, un poquito cansada. Estos últimos días han sido bastante extenuantes y muy emocionantes también por múltiples razones y emociones de muchos tipos. Ustedes saben pues que yo llevo en el INER más de una década, ya, como emoción, de una década pues de mi vida, es mi casa también, es donde me he formado y entonces pues debido a eso pues también un poco la disposición y el digamos como el compromiso con el que asumí este reto que no era pequeño. Intenté pues responder a las expectativas y planteamientos de todos ustedes, de todas ustedes, quienes laboran y quienes estudian y quienes investigan y quienes aprenden y quienes pasan pues buena parte de sus días en el instituto. Se confirma mi convicción de que la educación pública es una de las salidas pues para las situaciones que vivimos en nuestro país y en nuestro mundo, y confirmé que el INER tiene un lugar importante pues en esta defensa de la educación pública superior. Eran muchos ya los logros que el INER tenía, muchísimas dinámicas consolidadas, una forma de ser, una cultura institucional muy, digamos, muy particular y muy consolidada, y de alguna manera un ambiente muy propicio para generar no solamente acciones que consolidaban ya esas fortalezas, sino también otras diferentes que podrían producir rupturas en las formas en las que hacemos cotidianamente las cosas. Es un ambiente que permite eso, es un espacio que permite proponer ideas, generar cambios y pues cuidar y valorar y proteger lo que ya funciona bien. La labor en la dirección pues la hace bastante fácil el hecho de que el INER es muy reconocido en todos los ámbitos, pero también eso le impone a uno pues como un reto de lograr mantener esa imagen, ese reconocimiento. Hay muchos otros espacios y personas que no nos conocen mucho o que tienen imaginarios muy particulares sobre el instituto. Ya los hemos conversado en otras ocasiones y de alguna manera mi propuesta tenía como uno de los puntos más importantes la visibilización del instituto y de lo que hacíamos. También era el momento propicio para hacer unas demandas muy específicas a la Universidad de Antioquia en cuanto a la consolidación de la estructura para el buen funcionamiento del instituto. Ese momento estaba dado por más de 20 años de ejercicio en el instituto y creo que hubo pues digamos como una confluencia de factores muy positivos para que se lograran algunos de los asuntos que vamos a ver. Cuando yo acepté la propuesta de ser la directora del instituto, yo me propuse 4 asuntos importantes sobre los cuales quería trabajar. Aquí hay 5 porque las condiciones de alguna manera eran pues un asunto que siempre venían las direcciones anteriores trabajando y era un asunto pues que había que seguir como gestionando y mejorando. Las 4 grandes dimensiones eran o son pues la formación, lo que llamé la articulación y la cooperación, la apertura y divulgación, la solidaridad, la consulta y el trabajo en equipo. Entonces voy a transitar por estos 5 temas. En cuanto a las condiciones, cuando yo me presenté pues ante el rector y ante las directivas, lo que yo le presenté fue un escenario bastante dramático. ¿En qué términos?
La pregunta fue, ¿usted cree en el Instituto de Estudios Regionales? Me dijo, sí, me siento súper orgulloso del instituto. Yo le dije, pues estamos en un punto crítico porque ya con lo que somos no podemos cumplir con los retos que usted está proponiendo en el plan de acción institucional. Nos restaba competitividad en términos de poder proponer cosas, de hacer cosas en buenas condiciones, el tema de la cualificación docente, de las condiciones tan precarias para que los docentes del instituto pudieran cualificarse, no había las condiciones para ello. Teníamos lo que se puede denominar la fuga de cerebros o la no continuidad en el instituto, lo que también podemos leer como que somos una escuela de formación, pero finalmente también es una inestabilidad y una precariedad en las vinculaciones de nuestros jóvenes investigadores o incluso investigadores de trayectoria. Teníamos una capacidad muy limitada para poder responder a demandas del medio y el tema de la precarización laboral a mí me preocupaba mucho y creo que a todos compartíamos esa preocupación. Tampoco por los docentes que teníamos en ese entonces y digamos como las circunstancias de su vinculación, pues era difícil aumentar la cobertura de los programas, generar nuevos programas, regionalizar los programas y crear un programa como un programa doctoral que pues siempre ha sido, digamos, allí un horizonte a seguir. En términos de la investigación, pues teníamos muchísimas dificultades para que los docentes permanecieran en los grupos, no había mecanismos tampoco para que docentes de otras unidades participaran en los grupos del instituto. Nuestra infraestructura era inadecuada e insuficiente y estábamos perdiendo la oportunidad de participar de fondos internos por las condiciones de nuestros docentes e investigadores. Y teníamos de alguna manera pues una carga administrativa muy fuerte, unos costos muy altos que cubrir y eso generaba también unas condicionantes para la gestión de proyectos. No había, digamos, un margen de maniobra para poder decidir qué proyectos o había algunas urgencias que atender para poder sostener esa planta administrativa. Entonces, el asunto que se gestionó fue el estudio de planta de cargos del instituto, administrativos y docentes. Este era el organigrama que nosotros teníamos. Los verdes, para que sepan, son los cargos que eran como los administrativos del instituto dentro de la estructura de los ejes misionales. La dirección en la cabeza con el consejo de instituto al lado. Había una coordinación de investigación, una coordinación de posgrados y una coordinación de extensión, pero esas coordinaciones estaban en cabeza de docentes ocasionales. Esos verdes pues los asumía la universidad y luego teníamos una coordinación del centro de documentación y una asistencia administrativa. La coordinación del centro de documentación en rojo quiere decir que la asumíamos con fondos especiales, es decir, con nuestros propios fondos, y la asistencia administrativa la cubría pues fondos comunes. Los verdes son fondos comunes. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que sostener los que están en rojo, que eran el asistente contable, la secretaria de posgrados y de recursos, el asistente de sistemas, la coordinadora del centro de documentación y alrededor de 5 o 6 auxiliares administrativos. Y solamente por fondos comunes teníamos a la dirección, al asistente administrativo, una secretaria y luego los docentes que cumplían cargos administrativos. Con el cambio, digamos, del estudio de cargos y la posibilidad que se nos abrió de crearle planta de cargos al instituto, lo que queda es ahora en verde lo que cubre fondos comunes en la universidad y en rojo lo que todavía estamos cubriendo nosotros, que de alguna manera pues redujo en gran medida nuestros gastos y pudimos generar otras posibilidades para hacer uno de los temas que para mí eran muy importantes, que era el tema de la estrategia comunicativa. Entonces, de alguna manera vamos a ver en el informe financiero que se sostuvo el gasto de los fondos especiales, se aumentó el de fondos comunes para el instituto
y pudimos de alguna manera generar unas mejores condiciones laborales para buena parte pues, de ese personal administrativo que permanece en el instituto. Y para los docentes también, porque pues los docentes se liberaron de tareas administrativas de gran responsabilidad en términos de mucho tiempo en su plan de trabajo y pudieron asumir liderazgos más específicos en acciones, iniciativas y programas que nos convocaban como instituto. Entonces en rojo seguimos sosteniendo nosotros la coordinación de comunicaciones, la asistencia académica, la secretaria de posgrados y de recursos y el asistente de contabilidad y el asistente de sistemas, que estamos también migrando a una manera de contratación distinta por los cambios en la universidad, también por las nuevas condiciones que vive el instituto, y tal vez no vamos a tener pues permanentemente una asistencia en sistemas, sino más bien unos servicios muy específicos allí. También remodelamos el instituto, gestionamos 100 millones de pesos con una convocatoria de infraestructura que nos ganamos. También por estampilla fueron adjudicados al instituto 100.824.000, ejecutamos 182 millones en la remodelación y queda, digamos, un remanente que habíamos pensado que era para renovación tecnológica, porque así se había presentado el proyecto al inicio. Entonces ahí está ese valor de un instituto pues con unos modulares y con poca luz y un espacio administrativo gigante y un espacio para investigación pequeño. Pasamos a unos espacios más iluminados, todos pueden ver las ventanas, pueden recibir el aire, y unos espacios más disminuidos para la parte administrativa y más generosos para docentes e investigadores. En ingresos, en los años, pues pusimos el año 2011 como para tener una referencia. En el instituto, para quienes conocen, digamos, como su evolución en términos financieros, siempre hay alrededor de cada 2-3 años un pico, y digamos que vuelve y baja un poco la gestión de recursos. Eso significa que hay proyectos muy grandes que se gestionan cada cierto tiempo, y esos son unos grandes picos que tenemos. Es como una constante. También tiene que ver con que esos proyectos grandes usualmente tienen una temporalidad mucho más amplia, entonces ya hay una ocupación, digamos, como de las personas en esos proyectos. Entonces, en 2012 ingresaron al instituto por los que dicen recursos de capital, son los que arrastramos de los años anteriores, es decir, el instituto ha logrado mantener como lo que Bernardo siempre llamó el colchón. Ese es un monto que nos permite siempre sostener nuestra planta administrativa, pero también poder ejecutar proyectos sin recibir en algunos de ellos los anticipos para empezar a hacer la contratación de los investigadores. Eso nos ha dado cierta agilidad para responder a demandas del medio en términos de investigación contratada. Entonces esos son los recursos de capital. En investigación tenemos eso que entró por proyectos, que también son los proyectos de extensión. Ahí hay internos, ahí hay colciencias, ahí hay financiación por gobiernos, por entidades privadas, por cooperación internacional. En extensión tenemos lo que son cursos o por lo que entra por la cátedra, ese tipo de actividades. Y en posgrado, pues las matrículas de la especialización y la maestría. Entonces tenemos un crecimiento importante en 2012 a 2013, y en 2014 se mantiene, digamos, un poquito en términos generales. En investigación, pues como ustedes ven, hay un pico en 2013 que tiene que ver con un gran proyecto, pues el de regalías de las autopistas, que se impacta de manera importante. Ese sí está ahí considerado, ¿cierto? 8812. No sé, Darío no está. Sí está ahí. Ah, es solamente 8810. Ah, bueno, entonces ni siquiera está representado el de
autopistas, o sea que habría que contar muchísimo más ahí. Las matrículas se mantienen constantes, lo que también indica que tenemos una constancia pues como de estudiantes que hacen nuestros posgrados. ¿Y cómo ejecutamos esos dineros? Por la manera en la que Presupuesto Central en la universidad nos organiza los datos, tuvimos que hacer aquí como ciertas operaciones para poder presentar esto que tuviera algún sentido para nosotros. En gastos generales cubrimos lo que es pues los servicios públicos del instituto, los asuntos pues de funcionamiento como tal. Y en servicios personales están tanto los investigadores que contratamos para los proyectos, como también alguna parte del personal de temporales y prestación de servicios en el campo administrativo. No logramos diferenciar eso para este informe, pero digamos que, como ustedes ven, pues el grueso de lo que nosotros gastamos es en personal, es en diferentes tipos de contratación para ejecutar los proyectos y para apoyar la ejecución de los proyectos, y proyectos incluidos pues no solamente investigación y extensión, sino pues por supuesto nuestros posgrados. Las transferencias, el 3% es lo que nosotros aportamos a la universidad a fondos comunes por los diferentes aportes que se hacen a biblioteca y a otros asuntos que están reglamentados por la norma. Hay un bajón importante de 2012 a 2013 que tiene que ver justamente con con el bajón de la ejecución de los proyectos, pero también con el bajón que tuvimos cuando la universidad acoge una parte de la planta administrativa. Bueno, eso digamos como en términos de las condiciones que logramos establecer pues para el instituto. Se mantuvo la buena gestión financiera, porque eso ha sido digamos como una constante en el instituto, un buen digamos como movimiento de los recursos, mantener unos remanentes que nos permitan hacer aquello que les comenté de sostener pues nuestra planta administrativa, pero también tener digamos la posibilidad de ejecutar proyectos contratando las personas antes de que entren los dineros de esos proyectos. Y digamos que eso se logra porque hay una consolidación de los procesos que por supuesto siempre tendrán que seguir afinándose, y con las modificaciones también que sufre la universidad pues ir afinándose al interior del instituto, pero allí digamos que se mantiene un comportamiento muy positivo en el INER pues desde hace muchos años. En cuanto a formación, que es el tema digamos con el cual me comprometí en primera instancia, aquí hay tanto los indicadores de nuestro plan de acción como lo que nos propusimos en términos como del espíritu de la política dentro del instituto. Entonces se mantiene una política que coincide con la política de la universidad en términos de incluir estudiantes de pregrado en los proyectos, de pregrados de otras unidades académicas. Se mantiene esa política sintonizada con la universidad, pero incluso se fortalece para investigación externa o contratada, que pues de alguna manera no estamos pues obligados por la norma, pero se mantiene como el espacio de formación en investigación que para nosotros es el ideal, es decir, el aprender haciendo. Por CODI, los jóvenes investigadores, tuvimos 2 en 2012 y 2014 en 2. Recuerden que nosotros tenemos 6 grupos de investigación. Y una política que fue, digamos, como fortalecida en este trienio fue la inclusión de estudiantes de posgrado en los proyectos. Eso todavía de alguna manera hay que hacerle pues la evaluación ya un poco más extensa a la estrategia, qué ventajas y qué desventajas trae esa inclusión de los estudiantes. Pues como ventaja principal es que los estudiantes logran tener un estipendio para sostener pues sus estudios, no necesariamente durante toda la duración de sus estudios, pero sí una buena parte, y eso de alguna manera aporta a la no deserción pues de los estudiantes.
Por otro lado, ya tenemos identificados algunos asuntos que tienen que ver con la presencialidad en los cursos, en fin, eso habrá pues que conversarlo más y evaluarlo. Con Colciencias pues tuvimos un buen desempeño, digamos, con jóvenes investigadores en 2012 y en 2014 pues ganamos uno que viene a empezar a ejecutarse en 2015. Los posgrados, la especialización que la ofrecimos en Medellín y en Urabá durante este trienio, pues ahí están los datos de los matriculados y de los graduados, y lo mismo para la maestría que se ofreció aquí en Medellín. Esos 13 más 16 es porque en ese año se juntaron dos cohortes y entonces se diferencia la cohorte tercera de la cohorte cuarta. Con el tema de la formulación del programa doctoral no se hizo durante este periodo, estábamos concentrados en tantísimas otras cosas, tal vez requerimos un poco más de madurez, pero también estábamos en un periodo de transición importante por el tema de las convocatorias de méritos, digamos la transición de docentes ocasionales a vinculados, la formación de algunos de ellos en el nivel doctoral. Entonces ahí queda ese reto pues para el próximo periodo, queda el reto de formular y de pensarle a ese doctorado. En la movilidad internacional, que era también uno de los asuntos que veíamos o identificábamos como uno de los temas más importantes, no solamente para la formación de estudiantes y docentes, sino también para la consolidación de redes de colaboración. Entonces se mantuvo esa política. En el instituto hay un fondo específico para apoyar pasajes y viajes de docentes y estudiantes docentes, investigadores y estudiantes en cierta medida. Las reglamentaciones más recientes de la universidad nos han limitado muchísimo esos apoyos porque pues no podemos ejecutar viáticos o pasajes para personas que no tengan vinculación laboral, entonces eso ha modificado un poco la dinámica que traía el instituto. Se hicieron pasantías por parte de docentes. No se avanzó mucho en el tema de la publicación en un idioma distinto al español. Es un tema que está en nuestro plan de desarrollo y planes de acción, y es un tema al que hay que seguir trabajándole por parte del colectivo del instituto. 6 estudiantes participaron en actividades de movilidad internacional durante este periodo, y tenemos una estudiante extranjera en la maestría, y 8 docentes vinieron en el último año para la cátedra de la maestría, 8 docentes extranjeros. ¿Qué podemos vincular de formación y regionalización? Pues que logramos consolidar los documentos maestros, pues, o aprobar los documentos maestros de la especialización en Oriente y en Urabá, ejecutar cohortes en estas dos regiones. Creemos, por lo que vamos viendo, que es un programa que tiene una pertinencia y tiene una importancia para las regiones. Sigue siendo necesario pensarle a su estructura curricular y a sus, digamos, los alcances que tiene el programa, qué propósito tiene esa especialización en términos formativos. Eso creo que queda como reto para seguirle trabajando. Se hizo con la Corporación Ambiental la formulación del documento maestro de la especialización políticas públicas del agua. Esto lleva mucho rato andando. Logramos ya tener un documento maestro aprobado pues por regionalización. Entrará a los debates pues del Consejo Académico. Participamos activamente del pregrado de desarrollo territorial en Oriente. Tenemos hoy un docente que está dando sistemas de información geográfica, un investigador del Grupo de Estudios del Territorio, y tenemos una línea que está a nuestro cargo sobre investigación en este pregrado. Consolidamos una estrategia de diálogo SINER con las regiones. En Oriente hicimos cuatro eventos de este tipo en el último año, con bastante acogida, y creemos que es una estrategia muy importante de extensión y de formación en la región. Y el Cineclub Nanuc también se está
haciendo su versión en Oriente. Hicimos una propuesta para Suroeste, seguiremos pues trabajando en esa perspectiva. ¿Cómo entonces estamos hoy con la formación de los docentes? Tenemos 4 vinculados, 4 ocasionales. En realidad hay un ocasional adicional porque uno de los docentes vinculados está en comisión de estudios de tiempo completo, entonces en este momento son 5 ocasionales y 4 vinculados, 3 con doctorado, 2 en comisión de estudios, 1 ocasional haciendo sus estudios de doctorado y un crecimiento paulatino de la participación de nuestros docentes en cursos de perfeccionamiento docente. Allí pues hay digamos el reto de motivar y de incentivar la participación en cursos de inglés pues para conversación y para escritura y en tecnologías de información y comunicación. En el tema de articulación y cooperación yo me refería a los temas de cómo hacemos nuestra investigación, con quién la hacemos, para qué la hacemos. Ahí digamos que estaban las preguntas alrededor de esta temática y creo que aprendimos mucho de estos 3 años en términos de las grandes posibilidades que ofrece digamos el medio para el instituto, pero también aprender a identificar nuestras limitaciones y nuestras capacidades para responder a esas exigencias del medio. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes ha sido cómo generar unos criterios que nos permitan fortalecer nuestras agendas de investigación sintonizadas con las demandas, digamos, como del medio y cómo se hace esta gestión de investigación. Como ven, pues si esto coincide con los datos financieros, pues en 2012 veníamos con un promedio de 18 proyectos por año. En el instituto siempre ha habido entre 11 y 15 proyectos por año, más o menos es como la constante en el INER. Esos proyectos, por supuesto, algunos de ellos pasan de año en año, pero de alguna manera aquí se cuentan los que pasan, o sea, los que están en ejecución, los nuevos y los que terminan. Entonces se hace el promedio así. En 2013 hubo un aumento importante de esos proyectos y en 2014 volvemos, digamos, a nuestro promedio normal. Esto cuenta los proyectos de extensión, tanto los internos BUPE como los externos, cuenta los proyectos CODI, Colciencias y financiados externamente. Creo que logros que el INER en las primeras convocatorias de regalías haya logrado participar en 2 proyectos financiados por regalías, uno liderado por nosotros y otro en donde acompañamos a la Corporación Ambiental. Creo que eso es un logro importante porque nos conecta con unos temas estratégicos que para el INER siempre han sido, digamos, de gran importancia. Y por supuesto, la continuidad en el trabajo con socios que han sido naturales al instituto, las corporaciones ambientales, el von Humboldt ahora se hace cada vez más cercano, el IDRC, pues cooperación internacional, empresas privadas que han estado cercanas o que han solicitado al INER algunas veces sus servicios, como Argos, pero también otras nuevas. Entonces creo que de alguna manera hay unas posibilidades para el instituto de mantener, digamos, una colaboración con entidades externas. Ahí es el tema de los criterios para elegir los proyectos y para saber a cuáles les apostamos dadas las circunstancias, pues digamos, del instituto. Somos en todo caso un instituto bastante pequeño. Entonces, pues ahí los ponemos, que los temas coincidan con líneas y agendas de investigación, que también puedan ser agendas potenciales para el instituto, que los docentes e investigadores del instituto puedan liderar esos proyectos,
que un alto porcentaje de los participantes sean investigadores que se estén formando o formados en el INER, que aporten a la formación investigativa, es decir, que aprendamos algo de allí todos quienes participemos y que haya un adecuado, pues digamos, como equilibrio entre lo que significa en desgaste administrativo y lo que llamamos pues los remanentes o la administración pues que se cobra en algunos de sus proyectos. ¿Qué pasó con la cooperación interna? La interna uno puede mirarla en términos de lo que hacemos al interior del instituto, entre grupos, entre investigadores, lo que hacemos con otras unidades académicas, y eso yo creo que hay que seguirle trabajando. Todavía nos falta conocer más qué hacemos, con qué nos comprometemos en términos de proyectos, cuáles son nuestras líneas, nuestros intereses, cómo se cruzan, cómo se articulan, cómo se complementan. Allí yo creo que hay un esfuerzo importante para hacer. Nos interesan son proyectos grandes, de buena temporalidad, es decir, largos, que se conviertan en programas, o nos interesan proyectos más pequeños, más cortos. ¿En qué sentido nos interesan unos y otros? Creo que no son excluyentes. A esto creo que es importante seguirle trabajando. Hicimos unas alianzas muy exitosas con la Facultad de Derecho, con el Instituto de Estudios Políticos para un proyecto pequeño. Tuvimos una experiencia no tan exitosa con ciencias económicas, pero ya se están haciendo los correctivos, también aprendimos de eso. Para diplomas logramos hacer unas muy buenas alianzas, ahí me faltó la Facultad de Educación, pero con comunicaciones, con medicina, el Parque de la Vida. Ahí yo creo que hay una fortaleza para esos diplomas, con regionalización. Creo que ahí hay, digamos, una veta importante de colaboración. Tenemos un crecimiento de docentes de otras unidades académicas en el instituto, particularmente en dos grupos. A ese mecanismo de integrar a nuestros grupos y a nuestros procesos de profesores de otras unidades académicas sigue faltándole un poco más de gestión en términos de hacer conversaciones y acuerdos con las decanaturas y con las direcciones de otras unidades académicas. Ese asunto hay que formalizarlo. Con filosofía logramos hacer algo bien en ese aspecto, con la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente el Departamento de Trabajo Social también, y yo creo que eso paulatinamente va a tener que irse comprendiendo en la universidad y volver a salir, digamos, como de la trampa de los indicadores individuales por unidad académica. Ese tema creo que está ahí como un reto importante. Nosotros también hemos mantenido una prestación de nuestra docencia en otras unidades académicas, en el pregrado, asesoramos muchos estudiantes, damos cursos directamente en los pregrados. Creo que también hay una colaboración por parte de nosotros a la docencia que es importante visibilizar y valorar. Yo creo que la cooperación externa es lo que se nos da tal vez más fácil. Tenemos unos pares y unos aliados que van, digamos, acompañando al instituto históricamente y que siempre están, digamos, como atentos a las maneras en las cuales nos podemos articular y podemos cooperar. Aliados naturales como los gobiernos, tanto departamental como municipales, pero también organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, entidades públicas, con universidades. Hicimos trabajos en estos 3 años que tienen digamos, una proyección bien importante, universidades en otras ciudades y en otros países, con los cuales hay que... Sí, la formalización de los convenios es a veces la que nos pone algunas talanqueras y eso se demora cantidades, y ahí hay que mejorar el mecanismo pues, al interior del instituto y también presionar un poco más a la universidad en esos términos, pero creo que las alianzas con universidades
tanto nacionales como extranjeras, pasan mucho por las empatías y las redes también que en términos de agendas y de intereses académicos creamos con nuestros pares. Creo que incluso a veces esas superan los convenios y funcionan mucho mejor que los convenios, pero en todo caso hay que tratar de complementar los dos asuntos para que queden en los indicadores, porque si no hay convenios no quedan en los indicadores, pero sobre todo para darle unos cuerpos normativos a esas colaboraciones y unas posibilidades de gestión de recursos también. Pero sí creo que hemos ganado mucho en fortalecer vínculos en términos de agendas académicas con pares en otros lugares. Las redes, ya me han oído hablar pues de ellas y aquí faltan muchísimas, unas más todavía más puntuales que no tienen digamos un efecto más general en el instituto. Hay que visibilizarlas más, exponerlas, decir de qué se tratan, ganar adeptos y adeptas a ellas, estudiantes, investigadores, en fin. Con Claxo tenemos un gran reto este año, que es la conferencia y la asamblea en noviembre. RISC tiene también una potencia y unas oportunidades para explorar por parte de tantos investigadores del instituto y de estudiantes de posgrado. Tiene su revista, tiene los grupos de trabajo, tiene las conferencias. RECE también tenemos un reto para el 2016 y allí también hay un proyecto editorial importante. Creo que tenemos, digamos, muchas posibilidades con esas redes que tenemos en el momento. En cuanto al Sistema Universitario de Investigación y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, seguimos siendo activos, digamos, como en las discusiones y en los debates del área, en términos de las políticas internas. Hasta el principio pues, de mi periodo participábamos activamente directamente en el CODI, luego pues, participamos por supuesto de todas las dinámicas del área, tanto de investigación como el área conformada por decanos y directores. Hay un liderazgo allí, hay unas fortalezas que tienen que ver con nuestra experiencia cotidiana alrededor de esto, nuestras apuestas políticas. Habrá que encontrar los mecanismos y los espacios, de esos ya hemos hablado, para darle continuidad, fortaleza, concreción, visibilización a esos debates y a esas apuestas que hacemos. Con la coyuntura de Colciencias generamos una estructura que puede ser digamos un apoyo constante en términos de aprovechar las plataformas de Colciencias también como unas plataformas para visibilizar nuestros productos, aprovechar la medición, digamos que es la coyuntura y tiene unas implicaciones muy dramáticas y muy importantes para nosotros, pero si uno también mira la dimensión de visibilización de nuestra producción, las plataformas son un mecanismo importante que complementa nuestras propias redes sociales y el portal y otros repositorios y los mecanismos a los que le estamos trabajando. Entonces allí se generó una estructura preliminar para hacerle apoyo a eso y yo creo que ahí es donde habrá que trabajar en el futuro también muy duramente, pues como de fortalecer esa estructura que congrega en una sombrilla grande de comunicación del conocimiento al centro de documentación, a comunicaciones y a las coordinaciones académicas. ¿Qué pasó ahí? En términos de apertura y divulgación, que se conecta con esto último que acabo de mencionar, digamos que lo que logramos o lo que yo logro identificar, digamos, como de esa dimensión es seguirle apostando como hemos venido haciendo a la pertinencia y a la calidad de nuestra producción, sea ella la que sea ella llamada divulgación, sea ella llamada científica, no importa el nombre que tenga, nuestra producción de conocimiento debe corresponder mínimamente a esos dos
valores, a la calidad y a la pertinencia. Y pertinencia no solamente académica, sino pertinencia social, política, en fin. Valorar el impacto de las cosas que hacemos. Al interior incluso todavía nos falta ser más conscientes tal vez del impacto que puede tener nuestro conocimiento, pero para poder valorar ese impacto es necesario conocer ese impacto, y ahí creo que hay un tema para trabajar. Cómo hacerle seguimiento a nuestro conocimiento, por dónde circula, quién lo apropia, cómo se conoce, en fin, cómo se accede a él. Esos temas creo que están en la punta de nuestra agenda. Entonces, existen los mecanismos para lo académico, de los rankings, de citaciones y de múltiples, digamos, instrumentos para medir eso, pero yo creo que en términos de colaboraciones es en donde nosotros tendríamos que ponerle un foco, es mi perspectiva. ¿Por qué? Porque es allí en donde encontramos otra vez eso de las agendas comunes, en donde podemos hacer cosas juntos. Se fortalecieron los dispositivos comunicativos, nuestro portal se actualiza constantemente, anunciamos en Facebook y en Twitter nuestras actividades, exponemos los productos, tenemos un canal en YouTube, tenemos un espacio también en Flickr. Creo que eso es un mecanismo hoy que nos posibilita y también pues condiciona muchas de nuestras cosas, o sea, es tratar de generar allí la mayor potencia que podamos y darle operación a una política editorial que ahora puede convertirse más en una política de comunicación del conocimiento. Allí yo creo que es donde podemos englobar todas esas diferentes estrategias complementarias para poder comunicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. El último punto que me parecía importante mantener visible en la gestión de la dirección era el tema de digamos como la vida cotidiana en el instituto, que yo llamé en ese entonces solidaridad, consulta y trabajo en equipo. En términos de clima laboral, pues con la vinculación de la practicante de comunicaciones en ese entonces y ahora coordinadora de comunicaciones, pues ahí hay un tema para trabajar, que hay que darle consistencia, hay que darle continuidad. No se trata pues de solamente de reconocer en el otro, de fechas especiales, de encuentros sociales, se trata también de nuestros comportamientos al interior de la oficina, el tema del ruido que ahorita nos afecta bastante, el tema de que en todo caso es un espacio muy reducido para tener pues todo lo que tenemos. Entonces allí hay que seguirle trabajando a que ese espacio sí sea rico para ir a trabajar todos los días y que sea un posibilitador de ideas y de interacción. Entonces ahí hay que seguirle como trabajando. Tenemos un espacio ahora que tiene unas ventajas, pero que también tiene unas desventajas. Entonces hay que lograr generar los comportamientos o el uso adecuado para disminuir esas desventajas que tiene el espacio. En términos de consultas, se hicieron, digamos, en algunos puntos y para algunos temas consultas. Creo que hace falta afinar más un mecanismo de consultas en términos de ideas para mejorar procesos, apuestas específicas sobre temas que nos conciernen políticamente, en fin. Entonces allí es un tema que es complicado por los tiempos usualmente en los que se necesitan hacer las consultas, pero creo que cada vez más podemos afinar ese mecanismo de consenso. El trabajo en equipo, pues la universidad nos pone unos retos de trabajar en procesos, en donde cada uno tiene una partecita del proceso. Eso implica muchísima comunicación, eso requiere coordinación entre los actores,
y eso hay que seguirle afinando y a eso hay que hacerle unos puntos de chequeo. Se lograron reorganizar algunas de las funciones, pero hoy nos vemos de nuevo en el reto de reorganizar esas funciones por los nuevos sistemas de información. Entonces el nuevo estatuto de contratación, eso nos pone, digamos, como en otra dinámica, entonces hay que volverle a dar otra vuelta o de reingeniería a esos roles que cada uno y cada una tienen en el engranaje del instituto. Creo que no logramos consolidar ese espacio de debate académico, de continuo, en donde tengamos conocimiento de lo que hace el otro o la otra, y entonces posturas que retroalimenten, que tengan, que lo pongan, digamos, como en un escenario académico. Eso creo que sigue siendo un reto y ahí hay que seguirle trabajando como comunidad académica, entre estudiantes, investigadores y docentes. Hay que generar esos espacios de debate académico, de debate crítico, de producción de pensamiento con argumentaciones, no importa que tengamos posturas distintas o enfoques distintos, que estén sobre la mesa, que sean conocidos, que sean argumentados y debatidos. No tenemos que estar todos de acuerdo, ni tener el mismo enfoque, ni las mismas metodologías, pero sí hay que conocer y ponerlos, digamos, explícitamente en un espacio colectivo. Y finalmente, pues en términos de la resolución de conflictos, que no se presentan tampoco mucho en el instituto, pero que sí existen, pues el Consejo de Instituto creo que se consolidó como una instancia importante de consulta de esos casos, y pues la dirección está llamada siempre a hacer una mediación allí en la resolución de esos conflictos, y creo que allí tuvimos aprendizajes pues que son en todo caso a título personal y emocional pues muy fuertes para todos los involucrados, pero que logran proteger y mantener, digamos, el clima amistoso y pues digamos como tranquilo en el instituto, que esas tensiones pues no lleguen a afectar el clima, digamos, como del instituto. Los que yo identifico que son los que tal vez vienen a ser los que más vayan a suceder y que sucedieron, tienen que ver con los temas de propiedad intelectual, y eso no es solamente al interior de los equipos, sino también con los actores con los que trabajamos externamente. Creo que a ese tema de propiedad intelectual y de términos de propiedad patrimonial hay que seguirle trabajando a eso. Derechos de autor y derechos patrimoniales están allí, digamos, como una potencial fuente de conflictos. Y por otro lado, no lo puse ahí, están los temas administrativos, los tipos de contratación, la información que las personas tengan sobre esos tipos de contratación. También de alguna manera son una fuente potencial de conflictos, este asunto administrativo de las vinculaciones laborales y de la comprensión de esos procesos, de cuáles son las responsabilidades de la universidad, las responsabilidades del instituto, las responsabilidades del personal administrativo del instituto y las responsabilidades de investigadores y estudiantes y docentes que están involucrados en esa relación laboral. Entonces creo que ahí hay dos temas que hay que, digamos, como ponerle atención, tal vez para prevenir, y si no, para encontrar los mecanismos que le orienten, orienten, digamos, esta resolución de conflictos. Hasta aquí pues la presentación de este trienio. Por supuesto, pues detalles y preguntas, estoy dispuesta pues a responder. Digamos, como ya los informes como tal van en términos del plan de acción institucional y en términos pues de la gestión financiera, y esos pues están detallados y disponibles. Quise hacer un asunto que me conectara con lo que me propuse al inicio de la dirección y con lo que puedo evidenciar hoy como balance. Entonces, si quieren hacer preguntas o comentarios. No.